Bueno, me da mucho gusto saludar y agradezco la disposición del doctor Guillermo Ortiz Martínez para platicar con el auditorio, porque bueno, pues hoy es la última reunión que preside el doctor Guillermo Ortiz Martínez en la Junta de Gobierno del Banco de México. Doctor, le aprecio muchísimo su atención. Muy buenos días, Oscar Mario, y pues es un placer estar al aire contigo y con el auditorio, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, haciendo un poco de historia, doctor Ortiz Martínez, vamos a la crisis de 1995, cuando comienza la autonomía del Banco de México, donde se tuvo que colaborar pues muy estrechamente con la Secretaría de Hacienda en el enfrentamiento de la crisis de balanza de pagos y bancaria que se manifestaron durante los primeros meses de ese año de 1995, repito. La crisis bancaria entonces se resolvió principalmente mediante mecanismos fiscales. Sin embargo, el Banco Central coadyuvó a esa solución, actuando preventivamente en su calidad de prestamista de última instancia. Allá en 1995, doctor Guillermo Ortiz Martínez, usted fue secretario de Hacienda. ¿Cuál fue su principal experiencia? Porque usted ha estado de los dos lados de la cancha, tanto como director de la política fiscal y monetaria de este país, y cómo podría comparar la resolución o solución que dieron a esa debacle en 1995 con los instrumentos que se implantaron durante la actual crisis económico-financiera que comienza hace 16 o 18 meses en México y el mundo. Doctor Ortiz Martínez. Sí, Oscar Mario. Bueno, como recordarás, 95 fue un año particularmente difícil para México. Yo creo que el problema fundamental era un problema de confianza, ¿no? Después de los sucesos de 94, de la muerte de Luis Donaldo, bueno, primero del levantamiento en Chiapas, la muerte de Luis Donaldo, después también el asesinato de Ruiz Massieu, la inversión que había entrado en los años previos, pues se revirtió y pues terminamos el año con un nivel muy muy bajo de reservas. Posteriormente en diciembre en diciembre de ese año, ya que tomó posesión la nueva administración, hubo nuevas fugas de capital que orillaron a la devaluación del peso, me parece que fue el 18 de diciembre. Yo entonces era secretario de Comunicaciones, y hacia finales de diciembre, para ser precisos, el día 29, me hice cargo de la Secretaría de Hacienda. De hecho, el presidente me quería nombrar el 28, pero le dije que debe ser una mala fecha, porque es el Día de los Inocentes, ¿no? Entonces, pues no era un buen día para este nombramiento. Pues lo primero era tratar de tener los recursos iniciales suficientes, pues para evitar la moratoria de pagos, ¿no? Porque si recuerdas, durante 94, sobre todo se emitieron los llamados tesobonos, que eran títulos del gobierno federal pagaderos en dólares. En 95 teníamos vencimientos por alrededor de 40,000 millones, pero no solamente eso, sino que con la pérdida de confianza, pues también las líneas interbancarias a los bancos mexicanos en dólares se suspendieron, y bueno, pues las primeras acciones se encaminaron a negociar con el Fondo Monetario Internacional préstamos. También negociamos con la administración del presidente Clinton, si te acuerdas, un préstamo por 20,000 millones de dólares, con el Banco Mundial, etcétera. En cuestión de 2 meses, en enero y febrero, pues habíamos juntado un paquete de alrededor de 50,000 millones de dólares, que pues nos servían para amortizar para amortizar parte de los tesobonos y de otras obligaciones que se vencían, pero sobre todo para intentar recobrar la confianza de los mercados y restablecer los flujos. El Banco de México
efectivamente abrió una ventanilla en dólares con, digamos, las pocas reservas que había y posteriormente con dinero que llegó de los organismos internacionales, para que los bancos mexicanos que tenían obligaciones en dólares y no tenían refinanciamiento pudieran tener acceso a la ventanilla. También Banco de México pues aumentó tasas de interés y restringió la política monetaria, pues porque teníamos que lograr una reducción en el déficit, una reducción inmediata en el déficit de la balanza de pagos, ¿no? Así que efectivamente, como tú bien señalas, Oscar Mario, esos primeros meses de 95, más bien durante todo el año de 95, pues hubo una estrecha colaboración entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Y pues lo mismo ocurrió en esta crisis. A partir de la quiebra de Lehman Brothers, hubo una depreciación generalizada de las monedas en los países emergentes. Esto ocurrió también en México. Los mercados financieros globales se paralizaron y además pues en México tuvimos los temas de los derivados. ¿Te acuerdas del tema de Comercial Mexicana, etcétera, no? Y hubo que intervenir en los mercados, en el mercado cambiario por montos muy importantes. También en esta instancia se dio una colaboración muy estrecha entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, Oscar Mario. ¿Cuál sería entonces la principal diferencia, doctor Ortiz Martínez, entre, perdón que le insista, lo que usted señala en 1995 y lo que sirvió para que México, independientemente pues del contagio que tiene por esta situación que comienza y emana desde los Estados Unidos, siga teniendo, como dicen los economistas, los fundamentales sólidos? Yo creo que hay dos grandes diferencias, ¿no? En 95, como te dije, nos quedamos en reservas. En esta ocasión comenzamos el año con 85,000 millones de reservas, ¿no? Y además contratamos una línea swap con la Reserva Federal por 30,000 millones de dólares y una línea contingente con el Fondo Monetario Internacional por cerca de 50,000 millones. Entonces teníamos 85 más otros 80 disponibles, ¿no? Lo cual era una situación totalmente distinta en el 95, cuando nos quedamos, bueno, prácticamente sin reservas, ¿no? En segundo lugar, no tuvimos una crisis bancaria. En 95 las tasas de interés se dispararon, la inflación se disparó y el poder adquisitivo de la gente sufrió una merma muy considerable. Entonces se dejaron de pagar créditos y obviamente vino una crisis bancaria en 95. En esta ocasión la inflación no se disparó y obviamente el poder adquisitivo de la gente pues no sufrió. Sufrió en el sentido de que aumentó el desempleo, eso sin duda, pero por lo menos la gente que tenía empleo pues no vio mermado su salario ni de cerca en la misma proporción de lo que ocurrió en el año de 95. Así que creo que fue una situación muy distinta, ¿no? Repito, reservas internacionales importantes, líneas de crédito, un sistema financiero sano que pudo resistir bien los vendavales de fuera y también algo muy importante es que no se disparó la inflación.